el día de hoy de manera presencial en este Hospital General Dr. Eduardo Liceaga para continuar con la cuarta de las 5 sesiones programadas del curso Cáncer de la Mujer, acciones de prevención y control desde el primer nivel de atención. Agradecemos a la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrero Avendaño, directora general de este hospital, por su recibimiento, al doctor Ricardo Juan García Cavazos, director de Educación y Capacitación en Salud, por todas las facilidades que nos ha brindado, y al doctor Carlos Eduardo Aranda Flores, jefe del Servicio de Oncología, por todas las facilidades para que los ponentes que están el día de hoy, el ponente que está el día de hoy acompañándonos, pueda estar con nosotros. El día de hoy vamos a revisar el tema de cáncer de mama y está con nosotros acompañándonos el doctor Ascari Vázquez Tinajero. El doctor Ascari es ginecólogo y obstetra, especialista en ginecología oncológica. Es médico adscrito al Servicio de Oncología del Hospital General de México, con mención honorífica en la especialidad de ginecología y obstetricia del Hospital Juárez de México. Primer lugar en el examen PUEM durante 3 años consecutivos en la especialidad de ginecología oncológica, con aprobación de examen del Consejo de Ginecología y Obstetricia, del Consejo de Ginecología Oncológica, primer lugar en el examen del Consejo de Ginecología Oncológica, consejero en el Consejo Mexicano de Oncología, sinodal en el examen del Consejo y Certificación de Ginecología Oncológica, es miembro de la mesa directiva de la Sociedad Mexicana de Oncología y miembro de la mesa directiva del Consejo Mexicano de Oncología. Y bueno, pues les pido que nos apoyen con su recibimiento para el doctor Ascari, por favor. Bueno, muy buenas tardes para todos. Es para mí un gusto, un placer el encontrarme hoy aquí con todos ustedes en este magno evento, hablando de un tema que pues se ha convertido en una de las pasiones de mi vida. Actualmente estoy en el servicio de tumores mamarios aquí del hospital, ya llevo varios años ahí y pues bueno, esta patología, como ustedes saben o han escuchado, es de las más frecuentes en el mundo y es de las que más aqueja a muchos pacientes en el mundo y también aquí en nuestro país. Pues bueno, a manera de introducción, pueden pasarla. Ese es el contenido que vamos a tener, la que sí. El cáncer de mama, como les mencionaba, pues es el cáncer más frecuente, ¿sí? Es el cáncer que se diagnostica con mayor frecuencia en el mundo. Más o menos se están diagnosticando 2.2 millones de mujeres con esta enfermedad y están muriendo por esta enfermedad en el mundo más de 600,000 mujeres, esto cada año. Y lamentablemente prácticamente el 50% de estas mujeres está dándose en países que son llamados por la OMS como países pobres. ¿Sí? De hecho, checando las estadísticas de Globocan, la que sigue, por favor. Tenemos aquí que el cáncer de mama tomando ambos sexos, antes cáncer de pulmón tomando ambos sexos era el más frecuente. Actualmente tomando ambos sexos el cáncer de mama ya ocupa el primer lugar. Ahora tomando solamente el sexo femenino vamos a tener que por mucho el cáncer de mama es el más frecuente, seguido del cáncer de colon y recto y el cáncer de pulmón. La que sigue. Y cuestión de mortalidad, vemos que el cáncer de mama, con casi 700,000 casos por año, esto a nivel mundial, ocupa el 5º lugar en cuestión de mortalidad. La que sigue. Ahora, aquí en México, esta patología no se queda atrás. Más o menos están diagnosticando 30,000 mujeres cada año con esta enfermedad y están muriendo prácticamente 8,000 mujeres con esta enfermedad. La edad promedio internacional con la que se diagnostica esta patología es 63 años. Aquí en México la estadística salió que se presentaba en mujeres un poco más jóvenes, 52.2 años.
Esto se está estudiando, se cree que probablemente se deba a algunas mutaciones que pueden estar generadas por toda la mezcla de razas que pueda haber. Y a pesar de que el programa de Seguro Popular, ahora INSABI, lleva varios años facilitando el tratamiento a estas pacientes con esta enfermedad, prácticamente se sigue diagnosticando el 55% en cáncer de mama localmente avanzado. Viendo la gráfica de Globocan, vemos como cáncer de mama son 30,000 casos y hablando solamente del sexo femenino, y está seguido precisamente por cáncer cervicuterino, pero si se dan cuenta, prácticamente es 3 veces más frecuente el cáncer de mama. La que sigue. Ahora, esta gráfica está tomada del Consenso Mexicano de Oncología. Este consenso se hace cada 2 años. Y como vemos, prácticamente en etapa temprana, y tomaron como temprana etapa in situ, que es la etapa 0, y etapa 1 y 2A en el 30% de los casos, y localmente avanzado prácticamente el 56% de los casos, y metastásicos el 10%. ¿La que sí? Ahora, hablando de los factores de riesgo, estos los podemos dividir en biológicos, en secundario a tratamientos por enfermedades previas, reproductivos y estilos de vida laxi. Ahora, es necesario mencionar que existen factores de riesgo que van a ser modificables y factores de riesgo que van a ser no modificables. Dentro de los modificables, pues va a estar la paridad tardía. Como vamos a ver, el tener un embarazo después de los 35 años ya no se considera como factor protector. El hecho de nunca haber tenido hijos, el hecho de no tener lactancia, de presentar obesidad, más si esta obesidad se presenta en pacientes ya posmenopáusicas, sedentarismo, usos de terapia de reemplazo hormonal por más de 5 años, alcoholismo y tabaquismo. Estos son factores que van a ser modificables, y dentro de los no modificables van a estar los antecedentes familiares, el hecho de ser portador de algún tipo de mutación genética, como vamos a ver más adelante, el hecho de tener el antecedente de alguna biopsia o alguna resección de algún nódulo y esta haya resultado con alguna atipia, el antecedente de haber tenido radioterapia en infancia, el hecho de tener la densidad mamaria aumentada. Estos son no modificables y, como vamos a ver, incrementan el riesgo de padecer cáncer de mama de manera importante. La que sigue. La que sigue. Dentro de los factores biológicos, pues de entrada el sexo, ¿no? Como sabemos, el cáncer de mama se puede dar también en los hombres, pero es raro. Más o menos vamos a encontrar un caso de cáncer de mama en el hombre por 100 o 200 casos de casos de cáncer de mama en mujer que vamos a ver. Aquí en el servicio vemos más o menos como unos 3 a 5 hombres al año. La que sigue. Por el solo hecho de ser mujer, el riesgo relativo, se dan cuenta, es demasiado elevado, hasta 114. La que sigue, de hecho se habla, la que sigue, que una de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama en el transcurso de su vida. Si nos damos cuenta, aquí en el auditorio, ¿cuántas mujeres hay? Una de cada 8 mujeres va a tener cáncer de mama. La que sigue, la edad avanzada. La edad promedio les comentaba que es 52 años. A nivel internacional, la edad promedio es 63 años. Sin embargo, hasta en el 13% de los casos la vamos a encontrar esta patología en pacientes menores de 40 años. Entonces, la edad, la que sigue, va a representar un riesgo relativo que puede ser muy bajo o muy alto, dependiendo de la edad que tenga la paciente. A diferencia, por ejemplo, del cáncer cervicuterino, que mientras más grande es la mujer, menos posibilidad tiene que le dé esta patología. De hecho, en cáncer cervicuterino, el cese del tamizaje, que está recomendado entre 65 a 69 años de edad, no sucede con cáncer de mama, porque las mujeres, mientras más grandes son, más posibilidad tienen de desarrollar cáncer de mama. De hecho, el cese del tamizaje para cáncer de mama está estimado más bien en la esperanza de vida individual que tiene cada mujer. Es decir, puedo tener una paciente de 50 y 60 años, pero si su esperanza de vida es menor a 5 años, pues no tiene mucho sentido seguirla tamizando con
con mastografía y ultrasonido, a diferencia si tengo a alguien, por ejemplo, de 80 años y su estado funcional es adecuado y su esperanza de vida es más de 5 años, en esa paciente está completamente indicado continuar realizando su tamizaje. La que sigue. La que sigue. Ahora, la historia familiar, la que sigue, vamos a ver que pues sí implica el hecho de tener familiares más, si son de primer grado, se aumenta el riesgo relativo de padecer cáncer de mama, e incluso teniendo familiares de segundo grado. Dale la que sigue. La que sigue. Aquí vemos la que sigue como pacientes que tienen antecedentes, por el consenso mexicano lo marca así, un riesgo que va desde 1.5 hasta 1.8. La que sigue. Ahora, el hecho de tener alguna lesión precursora, hay una clasificación que se llama de Payet-Dupont, en el cual nos estadifica, de acuerdo a la patología benigna que tuvo una paciente, la posibilidad de desarrollar cáncer de mama hasta a futuro, a 10 años. Y es de ahí donde sale este tipo de clasificación, donde vemos la que sigue, las de riesgo bajo, se van a encontrar, por ejemplo, la cicatriz radial, la adenosis esclerosante, el tiroadenoma, si es que tiene datos de complejidad, la hiperplasia ductal usual, todas estas son patologías que son benignas, pero confieren riesgo de malignidad a largo plazo. La que sigue, con un riesgo moderado, pues entran todas las biopsias o nódulos que se resecaron y que reportaron alguna tipia. La que sigue. La vida menstrual se habla que es factor de riesgo cuando la vida menstrual es mayor a 40 años de edad. Es decir, si la paciente tuvo una menarca antes de los 12 años y una menopausia después de los 52 años, pues se va a incrementar este riesgo. La que sí. Y esto es porque la mama siempre estuvo expuesta al estímulo hormonal. Como ustedes saben, la mama hay receptores para estrógenos y para progesterona, que con el estímulo hormonal, pues la mama va teniendo cambios con el paso del tiempo. Algo importante es la densidad mamaria, ¿sí? La densidad mamaria se refiere a la cantidad de parénquima mamario radiopaco en relación con el tejido graso, el cual es radiolúcido. Básicamente se clasifica en tipo A, B y C. Vamos a tener una tipo A cuando la mama es completamente grasa. En este tipo de pacientes que tienen este tipo de mama, si es que existe alguna lesión, algún nódulo pequeño o algún área de microcalcificaciones, es completamente visible generalmente. Es decir, las pacientes que tienen mamas tipo A o que son muy poco densas o muy grasas, la posibilidad de poder diagnosticar lesiones muy pequeñas es muy alta en estas pacientes. La tipo B, la que sigue, ya la densidad mamaria empieza a aumentar, se supone que es entre el 25 al 50%, se encuentran áreas con densidad. La que sigue, en la tipo C, ya se habla que la densidad va del 50 al 75%. Y en la tipo D, la que sigue, la mama está completamente densa, ¿sí? En estas pacientes, de hecho, la sensibilidad de la mastografía en estos pacientes ronda del 45%, es decir, es mala, la mastografía no es tan buena para detectar lesiones. En estos pacientes generalmente tenemos que echar de la mano de otros estudios, como es el ultrasonido e incluso también la resonancia magnética. En cambio, en las pacientes que tienen una mama con una densidad tipo A, la sensibilidad de la mastografía anda rondando el 98-99%. La que sí. Entonces, por eso se considera un factor de riesgo el hecho de tener densidad mamaria tipo D, debido a que pues no se va a detectar seguramente de manera muy temprana el cáncer de mama. Las mutaciones, existen muchos genes que pueden condicionar cáncer de mama. Estos son los más comunes. Del que más se habla es del BRCA1 y BRCA2. Vamos a entender que de 100 mujeres que tienen cáncer de mama, en el 90% van a ser originados de manera esporádica. ¿Esto qué quiere decir? Que no hay al menos un gen documentado con la que la paciente haya nacido ya mutado y esté condicionando el cáncer de mama. Ahí es donde entran de la mano pues todos los factores de riesgo que estamos mencionando. Y en el 10% de los casos se va a documentar alguna mutación en algún gen que ya la paciente nació con este gen mutado y la va a predisponer a padecer cáncer de mama. ¿Sí? El BRCA1 y BRCA2 prácticamente pues son genes que se encargan de la reparación del ADN
y de la regulación del ciclo celular. Entonces, si una mujer nace con estos genes mutados, prácticamente lo que va a presentar es una deficiencia en la reparación del ADN. Entonces, pacientes, cuando salen con o nacen con estas mutaciones, la posibilidad de que desarrollen cáncer de mama, si es BRCA1, es hasta del 85% en el transcurso de su vida. E incluso la posibilidad de desarrollar cáncer de ovario es hasta de un 50%. Si el gen mutado es el BRCA2, la posibilidad de que le dé cáncer de mama en el transcurso de su vida es un 45%, y si es para cáncer de ovario es hasta de un 20%. Estos genes se van a heredar de manera autosómico dominante. Eso quiere decir que la posibilidad que tiene una madre de transmitirlo a su hijo, a su hija, prácticamente de un 50%, y esto es por cada hijo. Habitualmente este tipo de mutaciones condicionan cáncer de mama a edades tempranas, ¿sí? Aproximadamente entre 40 y 45 años de edad son las edades en las cuales estamos viendo que las pacientes van a desarrollar cáncer de mama e incluso también cáncer de ovario. El BRCA2, aparte de estar asociado a cáncer de mama y de ovario, está asociado a cáncer de próstata y es el que más frecuentemente encontramos mutado en pacientes que son hombres y están presentando cáncer de mama. De hecho, en pacientes que tienen este tipo de mutaciones, está indicado realizar cirugías reductoras de riesgo porque la posibilidad que les dé cáncer de mama o de ovario es muy alta. ¿Qué es cirugía de riesgo? Pues se hace una mastectomía, se conserva la piel, se conserva el complejo areola-pezón y evidentemente se reconstruyen de manera inmediata. E incluso está indicado quitar los ovarios también junto con las alpinques para disminuir la probabilidad de que desarrollen también cáncer de ovario. Aquí el tema con los ovarios pues, es la cuestión hormonal, porque si a una paciente le quitamos los ovarios, pues se vuelve menopáusica, por eso generalmente se prefiere hasta cuando la paridad haya sido completada o bien cuando esté rondando en la edad de 40 años más o menos. La que sigue, eso lo hacemos, de hecho, nosotros aquí en el Hospital General de México. Tenemos las cirugías reductoras de riesgo que se llaman profilácticas, pero como no previenen al 100%, ya que no se quita el tejido mamario al 100%, siempre queda un 3-5% de tejido mamario residual y sobre ese tejido que quedó puede salir el cáncer de mama. Lo que sí se sabe es que al realizar estas mastectomías reductoras de riesgo se disminuyen un 95% las posibilidades de que la paciente desarrolle esta patología. Otro de los genes que les quise comentar es el P53, que ya todos ustedes conocen, que es un gen que se encarga de mandar las células a muerte celular. Entonces, cuando están mutadas, las pacientes con este gen, pues es muy común que veamos estas familias en las cuales hay tanto cánceres hematológicos como cánceres sólidos, es decir, pueden cursar con leucemias, con linfomas, con cáncer gástrico, con sarcomas, con tumores del sistema nervioso, con cáncer de ovario, cáncer de colon, cáncer de mama. La que sigue. La que sigue. Ahora, dentro de los factores que se consideran como diatrógenos está la radiación. Es muy común que de repente durante la infancia se tuvo el diagnóstico, por ejemplo, de algún linfoma y si la paciente requirió tratamiento con radioterapia, que se llama radioterapia al manto, en la cual se tienen que radiar zonas linfoportadoras como lo es el cuello, axila, mediastino, la que sigue, pues eso va a condicionar a largo plazo el desarrollar un cáncer de mama. ¿Por qué? Porque en tejido mamario joven pues se encuentra en un periodo de proliferación celular. Esto sí puede ocasionar mutaciones si es que se da este tipo de tratamiento. De hecho, a menor edad que se dé la radiación, mayor riesgo hay de que se haga un cáncer de mama. Y de hecho, el riesgo lo ponen de 5.6, aunque también lo pueden marcar hasta de 30. La que sigue. La que sigue. En este tipo de pacientes que fueron radiadas durante la infancia, está indicado iniciar los tamizajes a edades más tempranas, con mastografía, con ultrasonido, o incluso también con resonancia a partir de los 25 años de edad. La que sigue. La que sigue, el uso de terapia de reemplazo hormonal. Les comentaba que si esta fue por más de 5 años, en la posmenopausia, el riesgo relativo está de 1.2 hasta 1.8. La que sigue. Y dentro de los factores reproductivos, pues la paridad que comentábamos, ¿no? La que sigue, una paciente que no ha tenido hijos, este es el riesgo de 1.2 hasta 1.5. ¿Sí?
Eh, y el primer embarazo lo tuvo después de los 35 años de edad, la que sigue, este es el riesgo relativo de 1.3 hasta 1.9, la que sigue. Todo esto porque durante el embarazo o durante la lactancia existe un periodo como de descanso del estímulo hormonal que está teniendo el seno. La lactancia, por cada año que se dé lactancia, se disminuye el riesgo de cáncer de mama en un 11%. La que sigue, por eso se insiste mucho en la cuestión de la lactancia, aparte de todos los beneficios que tiene, ¿no? La obesidad, la que sigue, la que sigue, la prevalencia para el 2016 era de 13%, ¿no? Y en México estábamos en el 33%. La que sigue. Ahora para el 2022, la prevalencia en México de obesidad para mujeres es de un 41%, es decir, 40% de las mujeres tienen obesidad en nuestro país, más o menos un 21 millones de mujeres. Y la que sigue, esto va a representar el 5º lugar a nivel mundial. La que sigue. Un índice de masa corporal arriba de 25 confiere un riesgo del 12%. La que sigue. La que sigue. Aquí tenemos como el consenso mexicano también lo marca, aquí con un índice de masa corporal de 30 de 1.2 hasta 1.8. La que sigue. La que sigue. Ahora, el sedentarismo. Sabemos que mientras más actividad física extenuante presenta una paciente, pues se va a disminuir el riesgo. ¿Sí? La que sigue. Esto está en un 14% y esto está en relación a la cantidad de horas de ejercicio. La que sigue. Ahora, el ejercicio, pues lo que va a generar es menos grasa corporal, la que sigue, y esto nos va a dar una disminución en la conversión periférica de los andrógenos a los estrógenos, y esto es por una enzima, la que sigue de la aromatasa, que esa se encuentra en la grasa. Entonces, mientras menos grasa hay, menos aromatasa hay, y se producen menos estrógenos. Y esto secundariamente hace una disminución en los niveles de insulina y otros factores de crecimiento. La que sigue. Por eso es que el consenso mexicano nos marca que el alto nivel de insulina circulante se marca como un factor de riesgo hasta de 1.5 prácticamente. La que sigue. Consumo de alcohol. El consumo de alcohol, ¿cuánto? Más de una bebida al día nos confiere un riesgo de 1.3. Y si en fin de semana es más, pues aumenta más el riesgo, ¿no? La que sigue. El tabaquismo, ya sabemos que está en relación a la cantidad de tabaco que se fume, mientras sean más de 20 cajetillas al año, se considera que se aumenta el riesgo de manera importante. La que sigue. La que sigue, luego hay pacientes que incluso ya posterior al diagnóstico fuman más, evidentemente esto pues empeora el pronóstico. La que sigue. Hay determinantes sociales también de la salud. Aquí se habla del estado socioeconómico de las pacientes, del desempleo que va muy de la mano con lo mismo, del grupos que de repente se encuentran marginados, y la educación. Del 2006 a la fecha, cáncer de mama superó al cáncer bituterino. Antes cáncer bituterino era la patología más frecuente que afectaba de las neoplasias, que afectaba a las mujeres. Pero del 2006 a la fecha ya ha sido cáncer de mama, y es por eso que se han implementado diversas medidas para tratar de disminuir la frecuencia de esta enfermedad, con incluso que acaba de pasar el hecho de meter programas para realizar tamizaje. Sin embargo, el 55% de las pacientes se siguen diagnosticando avanzadas. Se cree que muchas veces por miedo a hacerse el estudio, porque duele, la mastografía de repente puede ser dolorosa, luego puede ser por pudor, ¿no? La que sigue. En cuanto al tamizaje, la autoexploración, ¿cuándo se recomienda? Depende de dónde la leamos. Básicamente lo que se recomienda es que a partir de la menarca o a partir de los 15, 16 años, explicar a las mujeres que una semana posterior a cuando terminaron de arreglar, inicien a realizar la autoexploración, revisando los 4 cuadrantes del seno, revisando las áreas de infoportadoras, las axilas, áreas supraclaviculares, infraclaviculares, todo esto con la finalidad, si es que en algún momento se detecta alguna lesión, algún nódulo que antes no estaba, pues acudir inmediatamente
a revisión. La exploración clínica se recomienda a partir de los 25 años de edad y esto es de manera anual, acudir con un médico, pero no cualquier médico, debe ser lo ideal un médico que esté pues especializado en patología mamaria para tener un adecuado diagnóstico. La mastografía y ultrasonido mamario se recomienda de manera general a partir de los 40 años de edad y esto de manera anual. Les comentaba que no tiene una fecha como de caducidad. En cuestión de tamizaje va bien más que nada la esperanza de vida de cada paciente. La revisión que hagamos puede ser acostada, puede ser sentada, puede ser parada. Nosotros generalmente la hacemos con la paciente sentada y pues hay que ver las simetrías, hay que ver que no tenga hundimientos en alguna área del seno, hay que ver que no tenga retracción del complejo areola pezón, que esto habitualmente nos habla de tumores que están retroareolares, la piel de naranja, secreciones por el pezón, la que sigue. Y también hay que hacer la exploración dinámica en la cual le pedimos a la paciente que levante las manos y esto es porque generalmente en las áreas donde está el tumor hace una infiltración de los ligamentos que sostienen la mama, que son los ligamentos de Cooper, y estos ligamentos ocasionan retracción del área donde está el tumor. Es muy común que le decimos a la paciente levanta las manos y inmediatamente vemos dónde está localizado el tumor, la que sí. Y hay que revisar las áreas linfoportadoras, la ingle, la axila, supraclavicular, el cuello, intraclavicular, para determinar si existe o no la presencia de algún ganglio que se palpe sospechoso. La que sigue. Generalmente este es el esquema que se usa por clínica y también por imagen para documentar dónde se encuentra la lesión. Lo más común es que encontremos lesiones en los cuadrantes superiores externos. Por ejemplo, si fuese del lado derecho sería en el radio de las 10, si fuese en el lado izquierdo sería en el radio de las 2, y también se habla que es por líneas, donde línea A es todo lo que está alrededor del complejo areola pezón, línea C es todo lo que está muy externo y línea B es lo que está entre la A y la C. ¿La que sí? En cuanto a la anatomía patológica, a grandes rasgos vamos a tener dos tipos de cáncer, el ductal y el lobulillar. El ductal, pues es el que se origina en los conductos. Aquí vemos un conducto normal y aquí vemos un conducto anormal. La que sigue, y del lobulillar, pues es el que se origina en los lóbulos. Existen diferentes patrones arquitectónicos, como lo es el mucinoso, el tubular, el medular, el cribiforme, pero esos son como subtipos del carcinoma ductal infiltrante. Pero a grandes rasgos tenemos el ductal y tenemos el lobulillar. La que sigue. En la actualidad, la realidad es de que saber de qué tipo es, sí es importante, pero no lo es tanto. Lo que más importa es saber el subtipo del tumor frente al que estamos. Y lo que hacemos es hacer, antes se documentaba por biología molecular, ahorita ya se hace por inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica es un estudio que se le hace a la biopsia del tumor y se busca la expresión de receptores hormonales que en este caso es el receptor de estrógeno, el receptor de progesterona, uno que se llama HER2/neu y uno que se llama Ki67, la que sigue. Y de acuerdo a la expresión de cómo están estos receptores, es realmente cómo se va a clasificar el tumor. Les repito, actualmente lo más importante no es saber si es ductal o lobulillar, o sí es importante, pero es más importante esta parte, porque esto es lo que nos va a dictar el pronóstico de nuestra paciente, nos va a dictar también el tratamiento y si la paciente se puede o no incluso operar de inicio, ¿sí? Los más frecuentes van a ser los luminales. Los luminales, la que sigue, son los tumores que expresan receptores para hormonas, receptor de estrógeno y progesterona. El HER2, que es un... Bueno, el HER2, que es un receptor de crecimiento epidérmico, cuando está sobreexpresado, estas pacientes requieren pues, un bloqueador para este receptor, que en la actualidad hay diversos, los más comunes es trastuzumab, pertuzumab, y cuando hay receptores hormonales positivos, les comentaba que son tumores luminales. Otro tipo de tumor, que de hecho es el que presentan las pacientes más jóvenes, son los triples negativos. Esos tumores son muy agresivos. Triple negativo quiere decir que los receptores de estrógeno, de progesterona y el HER2
NIU están negativos, y los HER2 sobreexpresados, que son los pacientes que tienen receptores hormonales negativos y el HER2 está positivo. Entonces, básicamente de esta clasificación molecular es la que nos aporta información muy importante sobre el pronóstico y el tratamiento que van a tener nuestras pacientes. ¿La que sí? Así es como aparece en el consenso mexicano de cáncer de mama. De hecho, viene, lo pueden buscar en Google y aparece, ¿no? Ahí viene resumido prácticamente todo la cuestión de epidemiología, de diagnóstico y de tratamiento. La que sí. En cuanto al cuadro clínico, la que sigue, la verdad es que este cuadro clínico puede ser sumamente variable, ¿no? Puede ser desde la paciente que se encuentra sin una lesión palpable hasta una paciente que se encuentra ya metastásica. La que sigue. Por ejemplo, podemos tener esta paciente que aparentemente se ve que no tiene nada y resulta que le realizamos su estudio de mastografía y resulta que tiene unas microcalcificaciones, se biopsian esas microcalcificaciones, las cuales son no palpables y tiene un cáncer de mama, ¿no? Puede ser la paciente que tiene secreción hemática por el pezón, la paciente que tiene retracción del complejo del pezón, la paciente que tiene retracción de algún área de la piel, la paciente que tiene ulceración del pezón, la que sí. Todas estas fotos son de pacientes de aquí del hospital, la famosa piel de naranja, que esta nos habla generalmente de tumores grandes que hacen infiltración de los linfáticos de la dermis y dan este aspecto. Los tumores se pueden ulcerar, pueden sangrar, la que sí. Otra vez la piel de naranja, de repente incluso los ganglios de la axila se pueden también ulcerar, también puede haber absceso. Esta paciente tenía tiempo que la veían por un absceso mamario, nunca se le había tomado una biopsia, evidentemente pues era un cáncer de mama, por eso no mejoraba la infección, la que sí. Y así es como llegan las pacientes, ¿no? O sea, pacientes con tumores enormes, y como el cáncer de mama en sus etapas iniciales no duele, pues no acuden, ¿sí? Ya sabemos, es muy común que cuando llega la paciente y dice, me duele la bolita, ya sabemos que seguramente no va a ser un cáncer de mama, ¿sí? Entonces, de hecho, la presentación clínica más habitual es un tumor palpable que anda midiendo 3-4 centímetros con ganglios positivos, es decir, etapas 3A, etapas localmente avanzadas, ¿no? La que sigue. Muchas de esas pacientes, por ejemplo, esta paciente ya es posquimio, ya es posradio. Aquí marqué todo lo que había que resecar. La que sigue. La que sigue. Todas las pacientes ya son posquimio por radio. La que sigue. Así, muchas de las pacientes ya que tienen muchísimo tumor, incluso llegan ya con enfermedad metastásica, enfermedad a pulmón, a hígado, a hueso. De hecho, cuando son etapas tempranas, en teoría no se requieren estudios de extensión. Ya cuando son etapas localmente avanzadas, está indicado realizar estudios de extensión, que esto habitualmente es una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, simple y con contraste IV y un gamagrama óseo para ver que no exista enfermedad metastásica. Creo que sí. Les comentaba yo que el lugar más frecuente es el cuadrante superior externo y después le sigue en frecuencia la región retroareolar y después el resto de las áreas. La que sí. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Pues igual que en todo medicina, haciendo una adecuada historia clínica, revisando a nuestra paciente, pidiendo los estudios de imagen adecuados y prácticamente lo que nos va a dar el diagnóstico es una biopsia. La que sigue. Entonces, los estudios que vamos a solicitar generalmente pues es una mastografía y un ultrasonido. Aquí hay que checar todos los antecedentes. Yo siempre le digo a los residentes, si tienes una paciente de 20 años con un nódulo en el seno, seguramente no va a ser un cáncer de mama. Lo más seguro es que sea un fibroadenoma. Si tienes una paciente de 60 años con un nódulo en el seno que le acaba de salir, pues no va a ser un fibroadenoma, seguramente sí va a ser un cáncer de mama. Tienes una paciente de 35 a 40 años con un nódulo en el seno que le está creciendo rápido, seguramente va a ser un tumor filoides. Es decir, hay que ver todo en general, porque de esa manera es como vamos a tener un adecuado diagnóstico. La que sigue. Básicamente son los 3 estudios, principalmente mastografía y ultrasonido, con los que nos damos una idea de todo el panorama de cómo está la enfermedad, y rara vez pedimos la resonancia. Sin embargo, en ocasiones sí es necesaria solicitarla. ¿Sí? La mastografía es el estudio que ha venido a cambiar prácticamente la detección temprana, ya que esto nos permite detectar lesiones que incluso son no palpables
No es lo mismo en cuestión de pronóstico una lesión que mide 3 milímetros, 4 milímetros y una que anda midiendo ya 5 centímetros. Les comentaba sobre la sensibilidad, que en promedio ronda el 85% y en mamas que son densas es menos del 50% y en mamas que son grasas prácticamente es casi del 100%. La que sigue. Las dos proyecciones que generalmente se solicitan son esta, que es la cefalocaudal y la medio-orbicolateral. En esta proyección nos permite ver la axila, este es el músculo pectoral mayor, nos permite ver la axila para ver si es que no existe afección ganglionar. La que sigue. Y, por ejemplo, vemos esto es no palpable, son microcalcificaciones. Estas generalmente las tenemos que ver detalladamente incluso con lupa para documentarlas bien y es necesario biopsiarlas. Son de cáncer de mama. Las que sí. Aquí tenemos otro ejemplo de microcalcificaciones, la que sí. El ultrasonido prácticamente es un estudio que es complementario a la mastografía. Siempre pidan mastografía y ultrasonido. Hay que solicitar los dos estudios porque la realidad es que se complementan un estudio con el otro. El ultrasonido nos puede hacer la diferencia entre algo sólido y algo quístico, lo cual, por ejemplo, la mastografía no lo realiza. La que sí. Aquí vemos arriba ejemplos de fibroadenomas, que son lesiones que son benignas. Y aquí abajo un ejemplo de un quiste mamario que también es una lesión benigna. Sabemos que son benignas porque siempre el diámetro transversal va a ser mayor que el diámetro anteroposterior. La que sí. Y por ejemplo, en pacientes que tienen cáncer, lesiones con cáncer, se ven nódulos completamente irregulares. La que sí. Como estos que están aquí. Sí, son nódulos que no tienen nada que ver con la imagen que les mostré del fibroadenoma o del quiste. Salud. La que sigue. Ahora, el BIRATS, la verdad es que el BIRATS es sumamente bueno. El BIRATS viene de esta nomenclatura. Se hizo con la finalidad de que todo mundo que estemos frente a un estudio de imagen del seno, sepamos más o menos frente a qué estamos, ¿no? Es una clasificación que va del 0 al 6. El BIRATS es muy bueno, sin embargo, depende mucho quién lo interpreta, porque nos topamos mucho por ejemplo, con médicos generales que realizan, por ejemplo, ultrasonidos de mama y dan una clasificación la cual generalmente tiende a ser errónea. Nos dan, por ejemplo, muy alto cuando es un BIRATS que es bajo, o nos dan lo peor que lo dan normal, lo dan 2 o 3, cuando de repente ya es un 4 o 5, ¿no? Y si acuden con un médico que no sabe ver imágenes tampoco, pues nada más lee el reporte y no ve las imágenes porque no las sabe ver. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado con esto, porque el BIRATS es muy bueno, pero eso es el sesgo que presenta. Evidentemente luego no llegan estudios que ni siquiera BIRATS dan. Entonces el BIRATS aplica para todo estudio que le hagamos al seno. Ultrasonido, mastografía, tomosíntesis, resonancia. En todo lo que le hagamos a la mama se tiene que categorizar de acuerdo al BIRATS. Básicamente un 0 es un estudio que es no concluyente. Eso quiere decir que, por ejemplo, aplica si a alguna paciente le hicimos una mastografía y tiene la mama muy densa, pues es un estudio no concluyente. Ahí se requiere un ultrasonido, probablemente una resonancia, para asignarle bien la clasificación del BIRATS que tiene. 1 y 2 todo está bien y requiere control anual. Un BIRATS 3 es una paciente que tiene una lesión que seguramente es benigna, pero que no la queremos dejar al control anual. Le pedimos un control en 6 meses. Aquí hay que tener cuidado con el 3 porque luego tenemos pacientes que llevan 5 o 6 años con BIRATS 3. Esto es algo que es transitorio, el 3. Generalmente con 3 estudios tenemos que decidir si la bajamos a 2 para un seguimiento anal o si la subimos a un 4 para biopsiarla, ¿no? Y un BIRATS 4 es cuando se ve algo que se ve sospechoso, que amerita biopsia, y BIRATS 5 es cuando seguramente es un cáncer. Incluso si es un BIRATS 5 y lo biopsiamos y no salió cáncer, hay que rebiopsiarla, porque si es un cáncer, ahí lo que pasó es que no le atinamos al área donde está el tumor. Un BIRATS 6 es cuando se hace un estudio de imagen en una paciente que ya tiene diagnóstico de cáncer. Lamentablemente nos llegan varios pacientes en esta situación que van con su médico, tiene una bolita, se la quitan, salió cáncer, llegan y le pedimos su mastografía ultrasonido y no tienen. ¿La que sigue? ¿Qué tipo de biopsia es la que hay que realizar? Es esta, la biopsia con aguja de corte o biopsia con aguja gruesa o biopsia con aguja cortante o biopsia truco. Esta es la biopsia que se requiere. ¿La que sigue? ¿Por qué? Porque esta es la que nos va a tener mayor sensibilidad y especificidad, y la BAF
pudiera ser adecuada. Sin embargo, al tener el diagnóstico de un cáncer, no se le puede correr el estudio de inmunohistoquímica, que es lo que les estaba comentando. La que sigue, lo cual en la actualidad pues es completamente necesario para dar el plan de tratamiento a nuestros pacientes. Esta es la biopsia con aguja de Kruput o cortante. Si la lesión es no palpable, la tomamos nosotros. Perdón, si la lesión es palpable, la tomamos nosotros. Si la lesión es no palpable, generalmente pedimos ayuda de los radiólogos. De hecho, hay una alta especialidad en imagen de mama que la hacen los radiólogos. Sería ideal que todos los estudios lo hicieran ellos, pero si no, al menos con un radiólogo. Y ellos son los que nos apoyan con la toma de la biopsia guiada, ya sea por mastografía o ya sea guiada por ultrasonido. La que sigue, y lo que se van a obtener pues, son como estos churritos de tejido, que esto es lo que se manda a analizar. La que sigue. La que sigue. La estratificación es compleja. Seguramente les han de haber explicado en las pláticas anteriores que todos los tumores se clasifican de acuerdo al TNM, donde T se ve el tamaño del tumor, N cómo están los ganglios y M si es que hay metástasis. La que sigue. Un T1 es una lesión menor de 2 centímetros. La que sigue. Un T2 va de 2 a 5. La que sigue. Un T3 va arriba de 5. El T4 es cuando hay afección a la piel. La que sigue. Es mucho más extensa que esto que le estoy comentando, pero a grandes rasgos así es. Un N0 no hay ganglios, un N1 hay un ganglio por ahí sospechoso, un N2 es un conglomerado ganglionario, un N3 hay ya afecciones supraclavicular. La que sigue. Y aparte de eso, la que sigue, sabiendo el TNM, podemos saber la etapa clínica, la que sigue, en la que se encuentran nuestras pacientes, ¿no? La que sigue. M0 si es que hay, si no hay metástasis, M1 si hay metástasis. La que sigue. Yo les decía que sabiendo el TNM podemos saber la etapa clínica. La que sigue. Y actualmente les comentaba que es muy importante el tipo de tumor y de hecho ya se mete en la nueva clasificación el receptor, cómo están los receptores hormonales, cómo está el HER2, para saber qué etapa clínica le vamos a dar. La que sigue. La que sigue. La que sigue. El tratamiento. La que sigue. Básicamente, estas son las armas con las que contábamos para tratar el cáncer de mama. La cirugía, la quimioterapia, terapias blanco, la hormonoterapia y la radioterapia. Prácticamente es con esto con lo que contamos. Hay pacientes que ameritan una sola cosa, hay pacientes que ameritan dos, hay pacientes que ameritan todos los tratamientos. La que sigue. Y de eso depende pues, la etapa clínica y depende el tipo de perfil del tumor que va a tener nuestra paciente. Generalmente en etapas tempranas, en etapas 1, generalmente las operamos de inicio y después de la cirugía vemos si requieren más tratamiento como quimioterapia o radioterapia. En etapas 2 y 3, generalmente el tratamiento de inicio es con quimioterapia. Después de la quimioterapia viene la cirugía, después de la cirugía viene la radioterapia y si expresa receptores hormonales hay que dar bloqueador hormonal con tamoxifeno o anastrozol por 5 o 10 años. Si tiene HER2 positivo hay que dar trastuzumab o pertuzumab. Y en etapa 4 prácticamente el tratamiento en la actualidad no es curativo, es solamente paliativo, pero hay de etapas 4 a etapas 4. Hay unas de bajo riesgo y unas de alto riesgo, como vamos a ver. ¿Sí? Entonces, en etapas tempranas, tenemos la opción incluso de dar tratamiento con quimioterapia y esto habitualmente aplica, por ejemplo, para lesiones que miden más de 1 centímetro y que son triples negativos o lesiones que miden más de 1 centímetro y sobreexpresan el HER2. Y al darles tratamiento con quimioterapia, el tumor se hace más pequeño y eso nos facilita conservar el seno. De hecho, la tendencia en la actualidad es tratar de conservar el seno siempre que sea factible. Y la tendencia es tratar de realizar siempre el procedimiento que se llama ganglio centinela, siempre que sea posible. Y después ver qué tipo de tratamientos más adicionales va a requerir esta paciente. ¿La que sí? En etapas localmente avanzadas, estas de inicio van para quimioterapia. Sí, de repente nos toca ver pacientes que eran localmente avanzadas y las operaron de inicio. Sí se pueden operar, pero la posibilidad de dejar enfermedad residual es muy alta. Entonces, de nada sirve la cirugía. En este tipo de pacientes, con etapas localmente avanzadas, lo ideal es dar tratamiento por quimioterapia. Yo algo que siempre les digo a las pacientes, digo a los recientes, digo, la paciente de mama, ¿de qué muere? La paciente con cáncer de mama, ¿de qué muere? No muere del tumorcito del seno, ¿sí? Muere de la enfermedad sistémica, muere de que se le fue al pulmón, de que se le fue al hígado, de que se le fue a los huesos, de que se le fue al sistema nervioso.
y eso no se cura con cirugía, eso se cura con quimioterapia. Entonces, pacientes que se encuentran con etapas localmente avanzadas, la posibilidad de que tengan enfermedad micrometastásica existe. Entonces, pacientes, lo ideal es dar tratamiento de inicio con quimioterapia, que es el tratamiento sistémico. Después viene el tratamiento local, que eso se logra con la cirugía, ya sea quitando o conservando el seno, y después viene el tratamiento con radiaciones. Es decir, las pacientes con etapas localmente avanzadas requieren los 3 tratamientos. ¿La que sí? ¿La que sí? Aquí está un ejemplo, por ejemplo, esta es de una disección radical de axila. Aquí podemos ver toda la vena axilar y aquí, bueno, aquí no se ven muy bien los nervios, que generalmente son los que tenemos que conservar, que es el paquete neurovascular subescapular, el torácico largo, para que no vaya problemas de movilidad en el brazo. Y comparado, por ejemplo, con un ganglio centinela, donde prácticamente no se descubre nada de esto, solamente se saca el ganglio, que es el que está pintado. El ganglio centinela está indicado en pacientes que tienen axila clínicamente negativa y se hace con doble técnica. Lo ideal, se coloca azul patente, que es este colorante, se inyecta antes de la cirugía y se coloca también tecnesio 99. Esto nos apoyamos de los médicos de medicina nuclear y también se inyecta antes de la cirugía. Entonces, tanto el colorante como el tecnesio migran hacia el primer relevo ganglionar de la axila, porque el cáncer de mama, cuando se va a la axila, pues no se va a los 30 ganglios o 40 ganglios que tenemos ahí, se va primero un relevo y de ahí se empieza a ir al resto. Y entonces, con estas técnicas podemos localizar ese primer relevo ganglionar, que pueden ser 1, 2, 3 o 4 ganglios. Y esto durante la cirugía son los únicos que sacamos y los mandamos a analizar para un estudio transoperatorio, donde el patólogo nos va a decir si están negativos a tumor o si ya están positivos a tumor. Si están negativos, ya no es necesario vaciar toda la axila, como se ve aquí en la imagen. Si están positivos, se considera, de acuerdo a ciertas características, vaciar la axila. Aquí, ¿por qué es importante esto? Porque un 25 a 30% de las pacientes que se hace la disección de los ganglios van a tener linfedema. El linfedema es la hinchazón del brazo y dependiendo del grado, ese brazo puede ser útil o puede volverse ya completamente inútil. Y con el ganglio centinela, la posibilidad de que se haga el linfedema ronda del 2 al 3% nada más. ¿La que sí? ¿La que sí? Por ejemplo, esta es una imagen de una mastectomía radical clásica comparada, por ejemplo, con una conservadora con un ganglio centinela. ¿La que sí? Esto es cuando tenemos, por ejemplo, tumores grandes, una lesión de 5 o 6 centímetros, y la vamos a mandar a quimioterapia, se pone un clip en medio del tumor, la paciente se va a quimioterapia y generalmente las pacientes responden bien, incluso el tumor se hace más pequeño y eso nos permite conservar el seno. Entonces, incluso las lesiones luego ya no se palpan. Entonces, lo que se hace durante la cirugía, el radiólogo coloca este arpón, que es un alambre, y la punta queda por donde está el clip. Entonces, en quirófano hacemos una incisión en el seno y nos guiamos con este alambrito para poder retirar el área donde estaba el tumor. A esto se le hacen márgenes, nos ayudan los patólogos, se examinan los márgenes y si los márgenes son negativos para tumor, pues esa paciente se pudo haber conservado su seno post quimioterapia neoadyuvante. ¿La que sí? La reconstrucción puede ser inmediata, puede ser diferida. Generalmente la inmediata la preferimos en pacientes, se encuentran en etapas tempranas, pacientes que estamos pensando que no van a requerir radioterapia. Aquí vemos la imagen de cómo se hizo el centinela, cómo se conserva pues la piel, se conserva el complejo areola pezón, se quita el seno y junto con los doctores de cirugía plástica se realiza la reconstrucción inmediata. ¿Sí? La quimioterapia, la realidad es que es rara la paciente que se va a salvar de la quimio. La gran mayoría van a requerir quimioterapia. Pacientes con etapas localmente avanzadas, todas requieren quimio de inicio. Pacientes con etapas tempranas que tuvieron un ganglio positivo van a requerir quimioterapia. Pacientes con ganglios negativos que operamos de inicio, pero si el tumor es triple negativo, HER2 y mide más de 5 milímetros, va a requerir quimioterapia. Pacientes que son tumores luminales, que son aquellos que expresan receptores para hormonas y el HER2 está negativo, son candidatas para una firma genética que se llama Oncotype, y si esta sale con riesgo elevado va a requerir quimioterapia. La que sí, la radioterapia, hay que entender que todas las cirugías conservadoras del seno requieren radioterapia. De repente la paciente piensa que si le quitan el seno es mejor, ¿sí? Y la realidad es de que no, ya hay más de 30 años en los cuales se ha documentado esto,
que la cirugía conservadora es igual que la mastectomía siempre y cuando a la conservadora se le dé radioterapia. Todos los resultados oncológicos son los mismos. ¿A quién más hay que radiar? Pues los localmente avanzados o pacientes que operamos de inicio y salieron con alguno de esos factores de alto riesgo, que salieron ganglios positivos, el margen quedó cercano y se hizo una mastectomía, si el tamaño fue más grande de lo que esperábamos, si hubiera un tumor de alto grado con invasión linfovascular, etcétera. La que sigue. La que sigue. Las etapas 4, pues se van a dividir de acuerdo, son de bajo riesgo, de alto riesgo. Hay diferentes tipos de etapas 4. Las etapas 4, si por ejemplo, si la enfermedad es solamente a hueso, si tiene receptores hormonales positivos, si no tiene enfermedad visceral, esa paciente se considera de bajo riesgo e incluso está indicado no darle quimioterapia y tratar de hacer la enfermedad crónica. Una de alto riesgo, una etapa 4 de alto riesgo va a ser la paciente que, por ejemplo, tiene enfermedad a vísceras, que son triples negativos, que son HER2, que ya tuvieron varias líneas de tratamiento y no han funcionado. En ellas, por ejemplo, el pronóstico a corto plazo pues es malo. Aquí les quise mostrar esta diapositiva de cómo ha ido evolucionando la mastectomía. Esta es la clásica, la de Halsted, en la cual se quitaban ambos pectorales. Por ahí vino después uno de Prudente, que decimos que de Prudente no tenía nada. Amputaba el brazo para tratar el cáncer de mama. Evidentemente después se dieron cuenta pues, que esto no servía para nada. Urban, quien aparte de quitar los ganglios de la axila, quitaban también los ganglios de la mamaria interna. Actualmente esto se cubre perfectamente bien con la radioterapia, la que sigue. La mastectomía radical que hacemos en la actualidad, la que sigue, es la de Madden, que prácticamente esta es la incisión clásica que hacemos. Se conservan, la que sigue, se conservan ambos pectorales, tanto el mayor como el menor. Bueno, aquí vemos algunos ejemplos y una cirugía conservadora con disección de los ganglios de la axila, por eso se ve un poquito más hundido ahí. La que sigue. La sobrevida, evidentemente, mientras más temprano se localice la enfermedad, pues mejor va a ser el pronóstico, a diferencia mientras más avanzado se localice. La que sigue. Actualmente aquí en el servicio estamos haciendo técnicas que de repente hacen los cirujanos plásticos. Evidentemente el fin no es hacer una cirugía de plástica, pero de repente con las técnicas que realizan ellos para levantar el seno, como se recorta piel, por ahí estamos aprovechando para sacar los tumores y generalmente requieren simetrización para que queden lo mejor posible. ¿Verdad que sí? Como estos tipos de pacientes en las cuales pues se ve poco realmente del tratamiento oncológico que se les dio. La que sí. Bueno, a manera de conclusiones, el cáncer de mama es el primer lugar, como lo vimos en incidencia y mortalidad. El tamizaje, les comentaba, es necesario iniciarlo de manera general a partir de los 40 años de edad. La biopsia TrueCut es la que se recomienda para diagnosticar a estos pacientes, y la inmunohistoquímica es completamente necesaria para la toma de decisiones y pronóstico. Es decir, no podemos tratar a una paciente sin saber qué tipo de perfil de tumor tiene. ¿Es curable? Sí es curable. Tenemos muchos pacientes. Si ustedes se asoman a la consulta, hay muchos pacientes que ya están seguimiento. Más o menos vemos nosotros 350 consultas al día. Es curable si se detecta en etapa temprana. La tendencia en la actualidad es tratar de realizar cirugía conservadora siempre que sea factible. Hay que realizar ganglio centinela en lugar de la disección radical de axila, evidentemente cumpliendo las condiciones que se requieren para evitar la morbilidad del linfedema. La referencia temprana con un médico especialista pues es completamente obligatoria. Y como vieron, el manejo es muy individualizado. Hay pacientes que luego tenemos, oiga, ¿por qué esta paciente le están dando esta tabletita y a mí no? ¿Por qué a ella le dan tal vacuna y a mí no? ¿Por qué? Porque el tratamiento es completamente individualizado, así la paciente tenga el mismo tamaño de tumor que a la otra. Y pues es completamente multidisciplinario, o sea, participa el trabajo social, participa el quirúrgico, participa el oncólogo médico, el radioterapeuta, el cirujano plástico, los doctores de prótesis maxilar. O sea, es todo un equipo que está alrededor de toda esta patología. La que sigue. Y pues bueno, me gusta poner esta: vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueras a vivir siempre. La que sigue. Y muchas gracias.
Agradecemos al doctor Ascari y damos apertura a las preguntas que haya en sala o en línea. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta al doctor? Pregunta en línea, doctor. ¿Cuál es la causa más común de cáncer de mama y de ovario en las mujeres mexicanas? Sí, ahí si es que estamos considerando los dos, pues generalmente es una mutación genética. Generalmente, como lo vimos, pues es BRCA1 y BRCA2. Y hay, por ejemplo, tenemos pacientes con cáncer de mama que son candidatas, que también se hace aquí en el hospital, son candidatas para estudios genéticos. Si la paciente es candidata para estudio genético, pues esa paciente la referimos. Ahorita nos estamos apoyando con el Hospital de Nutrición, que es donde se les está haciendo la prueba de manera gratuita. Y si la paciente sale con la mutación, pues se les proponen las cirugías reductoras. Pero sí, la causa de cáncer de mama y cáncer de ovario, en la misma familia, por así decirlo, seguramente estamos pensando en una mutación en estos genes. Otra pregunta nos comenta Mitzi Guerrero Silva. En consulta he observado un incremento en tumoraciones en adolescentes de 13 a 17 años. ¿Qué podría comentar? Sí, pues ahí lo más seguro es que no sea cáncer. O sea, yo, por ejemplo, cuando le doy clase a los estudiantes, claramente la autoexploración ha sido controversial si realmente pues, sirve o no sirve, porque evidentemente si tengo una paciente que hace un mes no tenía una bolita de 2 centímetros y se la falta el siguiente mes, pues no va a ser un cáncer. O sea, el cáncer no es de que de un mes para otro ya se hizo una bola grande, ¿no? Ahí seguramente va a ser, por ejemplo, pues algún quiste, que es muy frecuente que eso suceda. Se sigue recomendando eso de la autoexploración por el fin de crear conciencia y que la paciente pues aprenda, si es que presenta algo, pues acudir a valoración. Pero sí, entre esas edades, pues lo más seguro es que no sea cáncer y que estemos frente a un fibroadenoma o bien lo más común a un quiste mamario, que esos tampoco se operan. O sea, los quistes mamarios no requieren cirugía, porque luego me ha tocado ver pacientes que tenía un quiste y se lo quitaron y los quistes salen por el estímulo hormonal. Evidentemente, pues si ya se lo quitaron, le va a salir otro en otra parte del seno. También preguntan, cuando detectan mucha fibrosis, ¿es malo? Sí, no, la condición fibroquística antes se llamaba mastopatía fibroquística de mastos mama, patos, enfermedad, fibrosis. Actualmente ya se llama condición quística de la mama, porque precisamente se ha visto que no es una enfermedad, es un proceso degenerativo. De hecho, es un diagnóstico que es histológico. Este es un proceso degenerativo que está teniendo el tejido glandular mamario por el paso del tiempo secundario al estímulo hormonal, que generalmente se va a manifestar pues con dolor. Habitualmente el dolor es cuando va a venir el periodo menstrual, que varía mucho de paciente a paciente y a veces se manifiesta con piquetitos, con calambritos, con sensación de ardor, pero lo más común con dolor. Esa no se cura. O sea, la fibrosis mamaria no se cura porque es un proceso fisiológico que le está pasando o le va a pasar a todas las mujeres durante el transcurso de toda su vida hormonal. Generalmente las molestias pues van a mejorar cuando estén ya en la menopausia, cuando ya el estímulo hormonal pues disminuyó. Generalmente se dan manejos pues con dolor, con antiinflamatorios y de repente llegan pacientes que dicen, quítame el seno, no puedo correr, no puedo dormir, no puedo hacer absolutamente nada. En ese tipo de pacientes se puede considerar manejar de manera temporal algún bloqueador hormonal. Pero el chiste es que si tiene 30 años y le damos un bloqueador hormonal, pues esta paciente la vamos a volver menopáusica, con todo lo que eso conlleva en hueso y otras partes del cuerpo. Entonces, no está tan fácil tratarlo, pero no aumenta ni condiciona cáncer de mama. También preguntan, ¿adenoma puede predisponer un cáncer? Hay dos tipos de fibroadenoma, los simples y los complejos. Los simples, que son los más comunes, generalmente no condicionan ningún riesgo para desarrollar cáncer de mama. Sin embargo, si está complejo, que eso nos lo dice el patólogo, entra, no es que el fibroadenoma se haga cáncer, sino más bien de hecho entra como de una lesión que va a condicionar mayor riesgo que a largo plazo esa paciente pudiese desarrollar un cáncer de mama. Nos ha tocado ver, por ejemplo, fibroadenomas que en medio tienen un cáncer.
que las operaron de un fibroadenoma, había biopsia de fibroadenoma, las operaron y salieron, por ejemplo, con un lobo linear. Pero esa situación es excepcional. Generalmente el fibroadenoma pues no se considera que se vaya a convertir en un cáncer. Gracias. También preguntan, ¿en qué momento es ideal para realizar la mastografía? A veces la mama está muy congestiva antes de menstruar o esperar a que menstrue. Sí, lo ideal es hacerlo, realmente en teoría no, o sea, de cómo va a salir el resultado no importa, no importa en qué periodo del día se encuentre, ¿no? Sin embargo, ya la mama está menos inflamada a la semana posterior de cuando terminó el periodo menstrual, pues cuando se pudiese realizar para que moleste menos. Gracias. Preguntan también, ¿cualquier laboratorio es recomendable para leer las biopsias? O sea, debe ser un patólogo. Hay oncopatólogos. Sí, de hecho, aquí en el hospital tenemos patólogos que lo hicieron una subespecialidad en oncología, oncopatología. Sin embargo, afuera, pues, pueden ser patólogos que estén certificados, pero pues eso lo hace el patólogo. Ahí no todos hacen el estudio de inmunohistoquímica, que es completamente necesario. Ahí sí hay que buscar algún laboratorio donde se realice. Gracias. Y por último, comentan, como parte del tratamiento de cáncer de mama, la terapia tanatológica, psicológica y la terapia de cirugía estética son de vital importancia. En el Hospital General de México se brinda esta atención y se puede referir a pacientes de nuestras unidades médicas con ustedes. Dicen muchas gracias y felicidades al doctor Jorge Peña. Gracias. Sí, de hecho está un servicio de psiconcología. De hecho hay un diplomado donde vienen psicólogos a hacer el curso. Pero sí está el servicio, el cual pues va muy de la mano con todo con nosotros para con el tratamiento. Y también lo de reconstrucción, les comentaba que puede ser inmediato, puede ser diferida. Ya cuando es diferida, pues prácticamente nosotros le damos el visto bueno a la paciente para referirla al servicio de plástica y ellos se encargan de todo el proceso de reconstrucción. Si es inmediata, pues es al mismo tiempo. Nosotros hacemos la parte de la mastectomía y el cirujano plástico hace la parte de la reconstrucción. También preguntan, ¿qué tan benéfico sería dar tamoxifeno para prevención de cáncer de mama? Está indicado el tamoxifeno. El tamoxifeno es un bloqueador selectivo de los receptores de estrógeno, ¿no? Es decir, a nivel de la mama, actúa como inhibidor de receptores hormonales. De hecho, lo usamos como un bloqueador hormonal en pacientes con cáncer de mama. La situación es que a nivel del útero, a nivel del endometrio, actúa como estimulador, entonces puede ser un favorecedor de hiperplasias endometriales o incluso también de cáncer de endometrio. De hecho, estos pacientes que están con tamoxifeno, hay que darles un seguimiento al endometrio, habitualmente con ultrasonidos endovaginales, y está grueso tomar una biopsia de ahí y evidentemente suspender ese tratamiento. ¿En quién está indicado? Pues ya en pacientes con cáncer de mama con receptores hormonales y en pacientes que tienen riesgo de desarrollar cáncer de mama. ¿Cuáles son generalmente las pacientes que tienen alguna biopsia con alguna lesión precursora de alto riesgo para cáncer de mama? Generalmente como lo es carcinoma lobulillar o como lo son las hiperplasias ductales o lobulillares con atripia, es donde está indicado y se deja igual por 5 años. Gracias. ¿Alguna pregunta en sala? Si no hay ninguna pregunta, entonces el doctor Escobedo quiere dirigir unas palabras de agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ascari. Sin duda alguna, lo que nos había mencionado el doctor Oliva era bastante interesante, un experto muy amplio tema y que nos ilustra mucho acerca de nuestro país. Una de las cosas que a mí me llama la atención es la autoexploración como creadora de conciencia. Es un punto que nosotros debemos tener bien claro, porque es un factor de tipo preventivo. Por otro lado, pues es todo un mundo que nos estamos asomando, o incluso pues, poco tocado, poco tratado, al menos en el primer nivel de atención, debo decirlo. El hecho de que tengamos la oportunidad de estar en contacto en este momento con todo ese conocimiento, con toda esa expertise, es todo un privilegio.
allí, pues agradecer y pedir a todos los que estamos presentes y en línea, pues hacer lo que nos toca hacer dentro de lo preventivo y hacer las referencias de inmediato cuando estemos sospechando algo a los segundos y terceros niveles para poder tener un tratamiento especializado y oportuno, básicamente. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias, sí. Agradecemos la participación del doctor Ascari y con esto el día de hoy damos por finalizada la sesión. Para quienes están siguiéndonos en línea, les recuerdo que no es necesario hacer ningún registro. La plataforma registra la asistencia y permanencia durante la sesión. Y nuevamente reiteramos a todo el equipo del Hospital General de México, a la doctora Guadalupe Mercedes Lucía Guerrera Avendaño por su hospitalidad. Nos vemos la siguiente sesión, la quinta de este curso en el Hospital Nacional Homeopático. Que tengan muy buenas tardes. Hasta luego.